El profesor Dr. Luis Alfonso Rex, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, expresó que la CONADET rechazó el documento inicial del Plan Nacional de Derechos Humanos por considerar que el mismo encierra segundas intenciones y que atenta directamente contra la moral y la dignidad de las personas. Y hay contradicciones y hay confusiones. Entonces consideramos procedente y oportuno de desestimar. Y le informamos al señor ministro de entonces, el cual, tengo entendido, dejó sin efecto. Resaltó principalmente el punto que habla sobre la creación de un marco rector pedagógico de la educación, ya que según Rex, él mismo atentaría directamente contra los derechos humanos y la dignidad de las personas. El proyecto fue rechazado porque el mismo nombre de marco es inconstitucional, ya que el único marco que rige en el Paraguay es el de la Constitución Nacional. Nos topamos ante un proyecto que atenta contra la dignidad, casamiento entre personas del mismo sexo, aborto, que significa la muerte in situ del nuevo ser que nace. Expresó que la responsabilidad del ser humano radica en los valores éticos y que